En el mundo en que estamos viviendo en la actualidad, uno de los mayores problemas que afrontan las personas es la soledad. Y la soledad es un estado emocional que no tiene nada que ver con el hecho de que haya personas a nuestro alrededor. Puede ser que nos encontremos en un estadio, por ejemplo, abarrotado de personas y nosotros sentirnos solos. O estar acá dentro de la iglesia, nuestros hermanos nos saludan con todo el cariño y nosotros en nuestro interior sentirnos solos. Si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vemos a través de ella que han habido personas que han atravesado por la misma situación que podamos estar atravesando nosotros. Recordemos a Moisés. Moisés, pues él estuvo muchos años solo en el desierto. Luego Dios le dio una misión y así pues a través de la palabra de Dios vemos cómo él fue un instrumento de Dios para sacar al pueblo de Egipto. Pero ¿qué pasó cuando ya andaban en el desierto? Él iba con una gran multitud, pero en determinado momento él se sintió solo. Cuando veía escuchaba, se daba cuenta de la protesta, de las murmuraciones, él pues se sentía que estaba sobre sus hombros una tarea muy grande. Vemos a un Elías cuando él se sintió también solo y él pensaba que él era el único que había quedado, que no había doblado sus rodillas ante Baal. Y pues ya todos conocemos la historia, vemos a Job también, ya cuando él en un momento, en un solo día, él perdió casi todo, bueno, para comenzar sus hijos, ¿verdad? Que como seres humanos, pues como padres, es la más preciosa posesión que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nuestros hijos. Y así vemos pues un José solo en Egipto, un Daniel solo en Babilonia. Todos ellos, pues si nosotros analizamos la vida de ellos, podemos darnos cuenta de que en esos momentos, en esas situaciones en las que ellos se encontraban, cuáles fueron sus emociones, cuáles fueron sus sentimientos. Seguramente hubo tristeza, seguramente hubo lágrimas, seguramente hubo preocupaciones, pero en esta mañana vamos a estudiar la historia de un hombre que, al igual que ellos, se sentía solo y se sentía que él estaba solo contra el mundo. Pero vamos a aprender que aunque nosotros nos sintamos solos, ya sea dentro de nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, pues realmente no estamos solos. Y eso vamos a aprender en esta mañana, analizando cierta etapa de la vida de un hombre llamado Jeremías. O sea, la meditación así se titula: Jeremías solo contra el mundo. Y en el libro de Jeremías encontramos el entorno en el que este personaje se encontraba. Judá estaba rodeado de Asiria, Egipto y Babilonia. Pues Dios llama a Jeremías, ya lo vimos en nuestra lectura, Dios llama a Jeremías a una tarea muy dolorosa.
una tarea que yo creo que cualquiera huiría de hacerla, pero vemos a Jeremías y vamos a aprender de su actitud. ¿Cuál fue esa tarea? Pues confirmarle a su propio pueblo que sería castigado, que sería derrotado, que sería invadido y llevado prisionero a tierras lejanas. La destrucción y la humillación estaban sentenciadas. ¿Cómo se sentiría usted o yo que recibiendo un mandato como este? Imagínense que Dios le dijera: Fernando, anda a decirle a los habitantes de San Salvador que va a venir un gran terremoto, que va a venir una gran inundación, que va a venir un tsunami. Y bueno, ¿cómo se sentiría él ya ante tal y teniendo que irles a decir a estas personas? Seguramente pues muy mal, ¿verdad? Porque no es lo mismo ir a dar buenas noticias que ir a dar malas noticias, ¿verdad? La gente, cuando uno lleva buenas noticias, bueno, generalmente pues se pone feliz, pero nunca alguien va a aceptar malas noticias. Pero ahora vamos a estudiar 4 puntos que nos van a ayudar a entender a Jeremías y nos llevan a aprender qué tiene eso que ver con nosotros y nuestra vida. Acordémonos que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nosotros y para nuestra vida espiritual. En primer lugar, vemos en la palabra de Dios que Jeremías, Dios lo escogió desde antes de nacer. Y eso lo encontramos en el versículo 5, cuando él le dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ser un escogido de Dios, hermanos, es un gran privilegio, aunque como en este caso conllevaba una gran responsabilidad. Jeremías proviene de una tierra de la tribu de Benjamín. Él, como lo dice la palabra de Dios, es hijo de Isías. Aún sin importar esos elementos externos, Dios se fija en él, pone sus ojos en él y a una temprana edad se revela personalmente. Ahora bien, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Cómo ha sido en nuestro caso? Pues Dios nos ha permitido conocerle. Él nos ha escogido. El hecho de que usted y yo estemos en ese lugar no es una casualidad, es algo que Dios ya lo ha establecido. Él ha puesto su mirada en nosotros aún siendo pecadores y nos ha dado la oportunidad de conocer su magnificencia y su gracia. Nos ha permitido llegar hasta los pies de la cruz y conocer en Cristo a nuestro Salvador y Señor. Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Ahora bien, en los versículos 5 y 6 dice que Dios lo apartó para que fuera profeta entre las naciones. Jeremías estaba en un contexto muy complicado, mientras muchos que se decían profetas proclamaban un mensaje de paz.
el cual era política y socialmente conveniente. Era todo lo que estas personas querían escuchar, pero eso no provenía de Dios. Así que Jeremías fue seleccionado por Dios para llevar un mensaje auténtico de parte del Señor, para decir y anunciar la verdad. Él llamaba al arrepentimiento a su pueblo, aunque ya estaba dictado el castigo. Dios le daba instrucciones específicas a través de Jeremías, pero ni su familia, ni el rey, ni nadie de su propia nación lo escucharon. A pesar de las consecuencias, Jeremías decía lo que Dios le ordenaba. Ahora bien, trasladémonos a nuestras vidas. Dios nos permite conocer la verdad. Querido hermano, les pregunto en esta mañana, ¿consideran que han conocido la verdad? Amén. Amén, ¿verdad? Digamos un amén. ¿Por qué? Porque hemos conocido a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea, hemos conocido a nuestro Señor Jesús, hemos conocido su verdad, y aún en medio de muchas voces que rodean este mundo, podemos escuchar su voz y saber que solamente Él tiene palabras de vida eterna. Nos pueden hacer muchas promesas, podemos escuchar muchas verdades a medias, podemos recibir muchos mensajes hoy está el internet, por cualquier medio puede llegar a nosotros la palabra de Dios, pero debemos de ser muy cuidadosos de afinar nuestros oídos y en medio de todas esas voces saber distinguir el verdadero mensaje, saber distinguir la palabra de Dios. Dios nos aparta al permitirnos reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nos selecciona, nos hace nueva creación, nos hace sus hijos. Ahora somos nación santa, pueblo apartado, real sacerdocio, pertenecemos a Dios. En 1 Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Pero para qué, hermanos? Dice: para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra vida puede estar llena de opciones. Tenemos libertad para tomar decisiones, pero somos hijos de Dios. Él es nuestro Señor y Salvador. Fuimos rescatados, comprados con la sangre de Cristo. Ahora somos apartados por Él y para Él. ¿Cuántos se sienten felices en esta mañana por escuchar estas palabras? Amén. Amén, ¿verdad? Vemos en los versículos 5, 7, del 10, 17 y 18, que Jeremías va a decir lo que nuestro Dios le mandaba decir. Le da autoridad. Dios le dio una misión que cumplir. Jeremías tiene que responder a Dios y lo primero que dice: soy muy joven, no sé hablar. Pero definitivamente no era por los méritos o habilidades que Jeremías tenía,
que esa tarea fuera a cumplir. Al igual que nosotros podemos decir lo mismo. Cuando Dios nos da una misión, y de hecho nos ha dado una misión, pero ¿cuál es la respuesta? En muchas ocasiones, no, yo no puedo, no, yo no tengo experiencia, no, es que yo estoy muy enfermo, no, es que a mí me hace daño el sol, no, es que a mí, bueno, y ponemos tantos pretextos, pero definitivamente no son por los méritos de las personas por las que Dios los escoge, sino que por la disposición a servirle. Era porque así lo decidió Dios, que escogió a Jeremías. Él le da el mensaje, pone sus palabras en sus labios, lo lleva a donde Él decide y lo capacita para esa misión. Así como en el caso de Jeremías, estamos viviendo en un mundo en donde muchas personas no quieren escuchar de la palabra de Dios, necesitan de Dios, necesitan de su protección, pero no quieren ningún compromiso con Dios. Al ser apartados nosotros por Dios, al ser llamados sus hijos, tenemos una tarea asignada, y esta tarea es ser embajadores de Cristo, llevar el ministerio de la reconciliación, hacer discípulos de Jesús, enseñarles todo lo que Él nos ha enseñado. Este llamado, esta tarea, esta misión es para todos. O sea, no es solamente para unos pocos, sino que es para todos. Tú y yo hemos sido asignados, recibimos la asignación. En 2 Corintios 5:20 dice lo siguiente: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Suele pasar que creemos que la tarea nada más es para el pastor, nada más es para el anciano, pero la tarea es para todos. Dios, otro aspecto que podemos ver es que Dios le da una garantía, una certeza, una esperanza, y lo vemos en el versículo 19, cuando le dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. O sea que cuando nuestro Dios nos asigna una tarea, a pesar de que podamos decir: no, ¿cómo voy a hacer eso yo solo? No, es que yo estoy solo contra el mundo, no, es que todos están contra mí, pero sabemos que a nuestro lado tenemos un Dios que nunca nos va a dejar solo. Dios Jeremías, le presenta honestamente a Dios su temor. El Señor lo sabe, Él nos conoce, así como conocía a Jeremías. Él conoce perfectamente cuál es lo que está dentro de nuestro corazón. Dios lo afirma, le entrega lo único que puede dar, y es seguridad y firmeza al corazón humilde de Jeremías, cuando le dice: no te preocupes, tú prepárate y anda, pelearán contra ti, pero no te podrán vencer. ¿Por qué? Pues porque yo estoy contigo para librarte y para protegerte. ¿Cuántos deseamos escuchar esas palabras, hermanos? Amén, ¿verdad? Y de hecho las escuchamos cuando escudriñamos las Escrituras, encontramos
bellas promesas. Dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jeremías se mantuvo firme, soportó rechazo, maltrato, persecución, fue encarcelado y dejado en una cisterna, que es una especie de calabozo profundo y maloliente. ¿Cuántos hemos experimentado esto hasta ahora, hermanos? Nadie, ¿verdad? Y sin embargo, muchas veces nos resistimos al llamado de Dios. Jeremías vio a su pueblo sufrir las consecuencias de su pecado, su derrota, destierro y destrucción. Lloró y hasta casi renuncia ante el Señor por no soportar más su dolorosa tarea. El Señor puso el fuego en sus labios y en su corazón. Fue testigo de primera mano de la ira y el juicio del Señor, así como también le permitió anunciar que había esperanza para el pueblo. En Jeremías 29, él mostró el estado de su corazón cuando dice: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Vemos a un hombre afligido, a un hombre, que se sentía solo, con una gran tarea sobre sus hombros, pero al final de sus días se dice que no fue una vida fácil la de Jeremías, pero de acuerdo a los ciertos escritos dice que al final de sus días fue llevado a Egipto y aunque no hay registro de los días finales de Jeremías, pero la palabra de Dios nos presenta a un profeta con una misión muy grande. Nadie le hizo caso, solo su secretario Baruch, quien escribía todas las cartas. Muchas veces podemos quejarnos de que a pesar de los intentos que nosotros hacemos, sentimos que no encontramos respuesta, ¿verdad? Pero sabemos que Dios siempre está a nuestro lado. Dice la Sagrada Escritura que el escriba Baruch fue el único que se volvió a Dios por el mensaje del profeta. Humanamente hablando, se podría, considerar que el ministerio de Jeremías fue un ministerio poco efectivo, pero sabemos cómo fue el desenlace del cautiverio de ese pueblo en Babilonia, ¿verdad? Entonces Dios siempre cumple y siempre, a pesar del juicio contra el pueblo que iba a ir cautivo a Babilonia, a su debido tiempo el pueblo fue restaurado. ¿Cómo aplica eso en nuestra vida? Pues no solamente tenemos una nueva identidad en Cristo, somos hijos de Dios, somos sus enviados, sus embajadores, tenemos carta de recomendación, un certificado inalterable que nos da poder para vencer el mal con el bien. Y si aún sentimos miedo, Jesús dice: y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Son palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo 28:20. ¿Tienes miedo, querido hermano? ¿No sabes cómo enfrentar esos obstáculos o esos retos que aparecen en tu vida? ¿Sientes que no estás capacitado para cumplir la misión que Dios te ha encargado? ¿Eres muy joven? ¿Eres un niño?
te sientes cansado, no tienes fuerzas, no sabes qué pasará mañana, pues te voy a decir que no eres el único. Jeremías y todos los que han dispuesto su corazón a obedecer a Dios, la persona que tú conoces, de cualquier otra de las que te rodeen, absolutamente todos tenemos dudas y temores, pero eso sí, debemos fijar nuestra mente y voluntad en aquel que nos amó. Debemos de mirar a la cruz y vemos que esta cruz está vacía, porque Jesús vive, venció la muerte y fue por amor a ti y a mí. Amén, hermanos. No nos sintamos mal si nos han abandonado. No nos sintamos mal, no nos sintamos solos, porque tenemos un Dios que nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Y la promesa para ti y para mí en esta mañana es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor les bendiga. Amén. Bien, ahora los invito a que estemos en pie para orar y despedirnos. Amado Dios, le damos gracias por sus hermosas palabras, por su hermoso mensaje, que nos hace ver, Señor, que no estamos solos en este mundo. Usted está siempre con nosotros, su Santo Espíritu nos acompaña, Él nos da el poder de comprender su palabra, nos da esa sabiduría, Señor, para no apartarnos del camino que usted nos ha señalado. Y Padre Celestial, gracias por esta hermosa oportunidad, Señor, que usted nos ha dado de estar en comunión con usted, Señor. No lo merecemos, reconocemos nuestra pequeñez, pero también reconocemos su misericordia, Señor, que es nuestro Dios, tardo para la ira, grande misericordia. Lleve a mis hermanos con su paz y su bendición, Señor, y que por la tarde podamos estar nuevamente aquí para continuar alabando y glorificándolo en su día santo. Gracias, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, le oraron. Amén. El Señor le bendiga.